Se la conoce como la otra pandemia. Se trata de la violencia hacia las mujeres que se incrementó en tiempos de COVID-19. Durante una entrevista con Mirta Rivarola, oficial de Género y Adolescencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos dio datos relevantes al respecto y también la importancia de denunciar estos casos. Bueno, realmente la pandemia, ¿verdad?, ha traído tantos desafíos en el mundo, y Paraguay, por supuesto, no ha escapado de eso, ¿verdad? Una situación absolutamente inesperada, diríamos, que nos enfrentó a situaciones casi límites, ¿verdad? Y en ese sentido, el tema de la violencia hacia las mujeres es una problemática que se incrementó de manera considerable. Y esto tiene que ver mucho con que la pandemia nos llevó a quedarnos en las casas, a tener una cuarentena muy estricta los primeros meses, a que todo el entorno familiar esté encerrado en su ámbito doméstico. Y en cierto sentido, y si uno mira los estudios que se han hecho a nivel mundial, es como vivir con el agresor casi las 24 horas, ¿verdad? Con todas las problemáticas que se dieron a partir de la pandemia, falta de empleo, ¿verdad? Los ingresos bajaron, los niños, es decir, un sinnúmero de situaciones que, de acuerdo a los datos, han hecho que se incremente la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Tenemos realmente datos alarmantes, así que todas las líneas de teléfono que justamente reciben estos pedidos de auxilio, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros también desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas hemos estado apoyando durante este tiempo al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia en el fortalecimiento de sus líneas de atención, nos muestran claramente el aumento considerable de llamadas, ¿verdad? Es decir, si uno piensa que comparando con el 2019, realmente nos muestra con mucha facilidad estos datos que nos dicen. Yo acá, por ejemplo, puedo decir que de acuerdo a los datos del Ministerio de la Mujer, en este tiempo hubo más de 12.000 llamadas por la violencia doméstica, ¿verdad? Estos son datos del Ministerio de la Mujer. Si a lo mejor cruzamos con otros datos que se dan en las otras instancias del Estado, a lo mejor tenemos cifras más alarmantes, ¿verdad? Y datos que no se conocen también, que no se animan a denunciar, ¿verdad? Datos que no se conocen, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas justamente también de la violencia es la falta de datos, ¿verdad? Datos más sistematizados o que la toma de datos se haga de una manera periódica, ¿verdad? Pero sí, acá lo que nos estamos basando en las llamadas que se han dado en las distintas instancias que el Ministerio de la Mujer justamente tiene para atender, y también las otras instancias como en el Poder Judicial, etc. Entonces, esto nos por supuesto, nos lleva a tomar, ya hace mucho tiempo venimos trabajando justamente para prevenir y atender la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Es un hecho que sabemos tremendo, ¿verdad? Es una pandemia, ¿verdad? Una pandemia porque si uno mira los datos de las personas, las mujeres que han muerto a causa de la violencia, entonces podemos decir también que estamos frente a una pandemia muy tremenda, donde lastimosamente la sociedad a veces no lo toma así, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que desde las distintas instancias y del Fondo de Población de Naciones Unidas también estamos apoyando acciones justamente que atiendan esta problemática, ¿verdad? De ver cuáles son los caminos justamente para hacer a través de campañas. Por ejemplo, tenemos la campaña por las redes que se llama Cuidanos, y toca todo un tema de la violencia, aparte de otros temas que tienen que ver con la pandemia en particular, de que tenemos que cuidarnos, pero también toca fuertemente cómo prevenirnos frente al tema de la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, hasta el mes de octubre se han dado 30 feminicidios en el país, ¿verdad? Entonces, si eso uno hace una división de 10 meses, te dice que han habido 3 muertes por mes a causa de esta situación. Eso es bastante
bastante grave, ¿verdad? Entonces, ahora estuve simplemente repasando un poco las noticias y en este fin de semana no hubo dos muertes más de mujeres a causa del feminicidio, así que esa cifra de 30 se habrá elevado, ¿verdad? Porque creo que en noviembre hubo como 3 o 4 casos, entonces tenemos, y probablemente terminaremos en diciembre con un número que siempre nos interpela, nos llama a la acción y las cosas que tenemos que hacer justamente para prevenir el tema de la violencia. Y acá tenemos que cruzar con otros elementos de la violencia, que es también el abuso sexual hacia niñas y adolescentes, que son también cifras que nos interpelan enormemente, ¿verdad? Entonces, en una familia donde hay un abuso de un niño o una niña, generalmente eso está en el entorno familiar. Ahí puede ser que haya una violencia también hacia las mujeres, y es toda una serie de actos violentos, de violencia. Que realmente asustan y que hay que hacer acciones muy concretas para justamente evitar estas situaciones tan tremendas. Y que vimos incluso en estas semanas nada más situaciones de que niños fueron testigos de la situación de violencia y feminicidio de sus madres. Así mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué uno puede esperar, diríamos, de un hogar donde la violencia es la forma de relacionamiento, ¿verdad? Donde los niños y niñas están viendo eso de manera permanente y que finalmente termina con la muerte violenta de su madre. Entonces, realmente tenemos que poner mucha atención, porque estamos, de alguna forma, se están desarrollando niños y niñas también en un ambiente tan poco sano, que probablemente si ellos no reciben una ayuda, pueden repetir ese patrón, que es eso lo que se ve en los estudios, que repiten los patrones de violencia que han vivido, y así continúa la situación. Así que creo que toda acción que hagamos, ¿verdad? Desde los medios de comunicación, desde las distintas agencias del sistema, en el caso nuestro del Fondo de Población de Naciones Unidas, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Son todas acciones que son muy importantes porque nos articulan justamente para poder atender esa problemática de una manera más efectiva.